Bueno, hola a todos mis estimados estudiantes. Hoy con un video más de Ana, la profe DataTuber. Empiezo por responder algunas inquietudes que me han planteado. La primera es dónde se encuentran más videos o los videos de las clases anteriores. Esa pregunta ha venido de diferentes públicos y la respuesta es no hay videos anteriores. Porque la primera vez que hice un video en mi vida para subir a una red social fue hace un par de semanas a raíz de el COVID-19, a raíz de la pandemia que tenemos en este momento. Entonces no hay más videos, o sea, estos videos que están viendo es la etapa inicial de mis clases virtuales porque me gusta muchísimo más todo lo presencial, pues y hasta el momento siempre había fundamentado mis clases mucho en la parte presencial, en la asesoría incluso a estudiantes en la oficina, entonces no hay videos previos. Listo, esa es una pregunta. Otra pregunta que me habían hecho es que si podía explicar un poco mejor las hipótesis. Ahorita les voy a explicar un poco mejor y de hecho en la descripción del video les voy a poner un documento que se encarga no tanto de cómo se prueban las hipótesis estadísticamente, sino más de explicar qué son las hipótesis, por qué son importantes, cómo surgen. Ese documento me parece supremamente claro. Lo cito brevemente en la clase, pues, y en la presentación de apoyo, pero realmente para poder extraer todo el valor de ese documento valdría la pena leérselo bien de principio a fin, está muy claro. Lo voy a poner nuevamente el enlace en la parte de aquí de abajo, pues en el YouTube. Bueno, y sin más, ya saben pues que estoy haciendo estos videos con todo el cariño para mis estudiantes, para que entiendan los temas, reforzando las clases que también tenemos, otras actividades que hacemos. Digamos que esta parte es un refuerzo. Entonces también hay que entender pues que aquí trato como de condensar y de ir muy al grano, pero obviamente esta clase pues tiene muchos otros espacios en los cuales nosotros estamos desarrollando los temas y esa es la idea, que sea algo mixto, que podamos compartir, que podamos ver los videos, pero también que puedan recibir las asesorías, ir aplicando todos los conceptos a su trabajo y en la medida que se encuentran con dificultades las podamos ir solucionando juntos. Entonces también quiero que recuerden que estoy siempre con ustedes, que no solamente es algo impersonal y lejano, sino que juntos lo vamos a hacer hasta el final. Listo. Bueno, voy entonces a compartirles la pantalla porque habíamos quedado pendientes de una parte de las pruebas de hipótesis y eran las hipótesis de diferencia de grupos, ¿cierto? Tenemos entonces que recordar que estamos en la última parte de nuestro trabajo de investigación. Está asociado a los resultados y las conclusiones y obviamente tenemos también en comparación de dos muestras. Sí, tenemos en comparación de dos muestras. Si se desea comparar el comportamiento de dos muestras, por ejemplo, si a mí me dicen que las personas en otro país, en México, gastan en promedio X cantidad de dólares, porque obviamente en estos casos de estudios internacionales hay que buscar una moneda de estandarización, pongámosle en dólares, gastan en tanto en dólares en productos de cosmética mensualmente y yo voy a hacer un estudio para ver cuánto gastan las personas en Colombia en promedio mensualmente en productos de cosmética. Si yo tengo los datos de esa investigación anterior, también puedo comparar si existen diferencias entre el comportamiento en el gasto mensual en ese tipo de productos de las personas en Colombia versus las personas en México. Entonces, miren que en este caso la comparación de dos muestras puede ser de un estudio previo y no necesariamente tiene que ser que yo haya tomado las dos muestras. Listo. Y finalmente también puede servir para comparaciones dentro de una misma muestra. Podemos entonces querer comparar si hay diferencia en el comportamiento de hombres y mujeres
o cualquier característica de interés que yo tenga en la muestra. Entonces yo tomé una muestra donde tengo una cantidad de hombres, una cantidad de mujeres, y yo quiero ver si, por ejemplo, el nivel de percepción de calidad de la marca difiere en hombres que en mujeres, o si el nivel de preferencia de esa marca frente a otras marcas competidoras del mercado es diferente para aquellas personas que han asistido al punto de venta en tal parte que las personas que no han asistido a ese punto de venta, ¿cierto? No solamente tiene que ser hombre y mujer, puede ser cualquier característica de interés que a mí me divida mi población en algún factor que yo quiera ver cómo difiere entre unas personas y otras, ya sea porque unos son hombres y otros mujeres, ya sea porque unos han visto el comercial de la marca y otros no lo han visto, en fin. Miren que en ese caso es la misma muestra que yo tomé, pero dividida. Si ese elemento es crucial para mi estudio, digamos, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio al nivel de la organización y para mí es interesante ver diferencias entre los diferentes departamentos de la organización. Recuerden que ahí lo más apropiado, según la clase de muestreo, que también tiene video, sería hacer un muestreo estratificado, porque yo debería sacar proporcionalmente de cada uno de los grupos de interés para luego poder hacer comparaciones que sean relevantes. Entonces, digamos que todos los temas que hemos visto comienzan a entrelazarse y ese es el tema muy importante en investigación cuantitativa, que no podemos aprender un tema aislado porque finalmente miren que estamos ya llegando a las últimas clases y cuando hablamos de hipótesis volvemos a hablar del planteamiento del problema, volvemos a hablar de preguntas de investigación, volvemos a hablar de la revisión de literatura, o sea que estamos casi al final del reporte y volvemos a traer a colación cosas que son del inicio, no solo del reporte, sino de la actividad investigativa como tal. Entonces aquí no podemos aprender una sola cosa y eso nos va a ser útil. No, tenemos que aprender todo el conjunto y saber cómo conectar los puntos, porque de otra manera la información no nos va a ser tan útil. Listo, entonces continuemos acá. Aquí tengo algunos ejemplos en experimentos pre y post prueba. Por ejemplo, la calificación del público objetivo en el NPS. Les recuerdo que el NPS es una métrica bastante usada, que es el Net Promoter Score, que es en una escala de 1 a 10 que tanto las personas están dispuestas a recomendar una determinada marca, un determinado producto de una marca. Entonces eso va en una escala de 1 a 10 y esta dice la calificación del público objetivo en el NPS aumenta después de ver el video institucional de la marca X. Eso quiere decir que yo le pregunté cuál sería su propensión a recomendar la marca en esa escala, luego le mostré el video y luego le volví a preguntar si, de 1 a 10 qué tanto estaría dispuesto a recomendar la marca. Miren que ahí la medición es pre y post y por eso está relacionada, ¿cierto? Aquí tengo dos ejemplos. Por ejemplo, en el experimento con grupo de control, la calificación de satisfacción con el servicio es mayor en las personas que obtuvieron un regalo de cortesía que en las que no lo obtuvieron. Regalo de cortesía igual a X o tratamiento y el grupo que no recibió ese regalo de cortesía o no recibió ese tratamiento se le llama grupo de control. Y también tengo aquí un ejemplo de un tratamiento múltiple que es el efecto persuasivo para dejar de fumar será diferente en los estudiantes que vean la versión de un comercial a color que en los estudiantes que vean la versión a blanco y negro. Entonces aquí tengo dos tratamientos diferentes. Yo diseño un comercial y hice una versión a blanco y negro, hice una versión a color y voy a poner, digamos, los dos estímulos a competir a ver cuál es más eficaz. En ese caso, tengo tratamiento múltiple. También en comparación de dos muestras, por ejemplo, los adultos entre 35 y 45 años en Holanda tienen un índice de grasa corporal menor, perdón, tuve un pequeño error, que los adultos de estas edades en Colombia. Tendría que tener entonces el índice de grasa de una muestra representativa de adultos en esas edades en Holanda y luego tendría que tener una muestra representativa del índice de grasa corporal de adultos con esas mismas características en ese mismo rango de edad en Colombia para luego correr la prueba y ver si sí hay diferencia y al comprobar que sí hay diferencia, entonces ya tengo que ver a favor de quién está la diferencia.
¿cierto? Pues, o más bien, qué promedio es mayor y qué promedio es menor, y ahí ya sabría si efectivamente en Holanda este promedio en el índice de grasa corporal es menor o no lo es. Y finalmente, para comparación dentro de una misma muestra. Entonces, la calificación del servicio es mayor en las personas del público objetivo que han comprado en línea que la de las personas que han comprado en el punto de venta físico. Entonces, miren que acá lo que estamos viendo es, en el caso, por ejemplo, si esta fuera mi empresa, ¿cuál de los dos canales está ofreciendo un mejor servicio? Porque si yo veo que las personas que han comprado en línea califican mejor el servicio que las que han comprado en punto de venta físico, pues quiere decir que tengo una deficiencia en el punto de venta físico que tengo que comenzar a hacer estrategias para poder solucionarla. Todo esto también es supremamente importante que siempre recuerden. Tiene aplicación en el día a día, en la toma de decisiones empresariales, en la gestión estratégica, en los planes de mercadeo. Eso es lo importante de entender esta clase, que todo lo que estamos viendo es fundamental para que ustedes puedan ser tomadores de decisiones estratégicos, que cuenten con las herramientas apropiadas para apoyar una decisión en datos y obviamente así reducir el riesgo de cometer errores. Listo, sigamos entonces. Para probar los tipos de hipótesis de diferencia de grupos, tenemos entonces básicamente, pues hay varias pruebas, pero nosotros nos vamos a enfocar en dos, que son el ANOVA y en las pruebas T. Ya el ANOVA habíamos hablado un poquito de él cuando estábamos hablando de probar correlaciones, ¿cierto? Que es un test que nos sirve también para mirar si hay correlación o si dos variables están, digamos, variando conjuntamente. Esa sería la palabra correcta porque esto es un análisis of variance. Y recuerden que en este caso, la hipótesis nula de la que parten los diferentes tipos de ANOVA es que la media de la variable estudiada es la misma en los diferentes grupos. En contraposición a la hipótesis alternativa de que hay diferencias, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que la hipótesis nula es que no hay diferencias. Recuerden, la hipótesis nula es lo que no. La hipótesis nula es que no hay diferencias y la hipótesis alternativa es que sí hay diferencias. Retomando, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de que el índice de grasa corporal en adultos entre ciertas edades en Holanda es menor que el de los adultos en ese mismo rango de edades en Colombia, uno puede hacer un test ANOVA y le puede dar que sí hay diferencia, por decir algo, entre esos dos. Pero ¿qué pasa ahí? No solamente ahí sería verificar que hay diferencia, sino verificar si efectivamente esa diferencia está en el sentido que yo la hipoteticé. Es decir, que sí sea menor en Holanda que en Colombia, porque puede que el test dé significativo y que me diga que sí hay diferencia, pero puede que cuando yo me vaya a mirar los promedios resulte que el promedio de índice de grasa corporal estaba más alto en Holanda que en Colombia. Entonces, en ese caso también se rechaza mi hipótesis, porque si bien sí había una diferencia, esa diferencia no estaba operando en el sentido que yo la había planteado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. También es importante saber y recordarles pues que la aplicación de estas pruebas estadísticas tiene ciertos supuestos subyacentes. En el caso de la ANOVA, se requiere que los datos sigan una distribución aproximadamente normal. Sin embargo, también cabe anotar que los procedimientos de ANOVA suelen funcionar muy bien, incluso cuando se viola ese supuesto de normalidad. En relación a las varianzas iguales, de esto no nos preocupemos mucho porque vamos a pasar después a utilizar el StatGraphics como herramienta estadística para el análisis de datos, y el mismo software me indica cuándo se está violando ese supuesto o cuándo se está cumpliendo. Lo que normalmente sucede, pues digamos que es bastante común cuando hacemos experimentos, ya sea con pruebas pareadas o no pareadas. Si nosotros tenemos sujetos de la misma muestra y los tomamos aleatoriamente, es bastante probable que esas varianzas sean iguales.
porque precisamente para eso es la aleatoriedad, y al uno distribuir los grupos y mirar a quién le va a dar la pastilla y a quién no le va a dar la pastilla, o a quién le va a mostrar el comercial en blanco y negro y a quién se lo va a mostrar a color, para eso es que sirve haber seleccionado la muestra aleatoriamente y haber creado los grupos también de manera aleatoria, para poder asegurar que esas personas sí cumplen esas características de similitud que yo definí en mi población de estudio y que yo obviamente terminé aplicando en el muestreo. Para recordar estos conceptos, les aconsejo que se devuelvan al video donde hablamos sobre el muestreo. Listo. Es una cosa también importante decirlo que los datos muy atípicos en una ANOVA pueden distorsionar el análisis completamente. Entonces, muchas veces cuando uno observa que hay datos demasiado extremos, puede incluso, como ya les había dicho en alguna ocasión, pensar si vale la pena correr los análisis omitiendo estos datos demasiado extremos. No porque sea capricho del investigador, o sea, hay que tener como cuidados, una delgada línea, pero si yo estoy haciendo el estudio sobre cuánto están dispuestos a pagar por un bolso de cuero y digamos que el rango es de 50.000 pesos, porque va desde 100 hasta 150.000 pesos, recuerden que el rango es el mayor valor menos el menor valor, y una sola persona me dijo 1.000.000 de pesos, pues yo ahí ya de manera consciente, a juicio, debo pensar si retirar ese dato de mi muestra, porque realmente parece ser un dato que está distorsionando el análisis y que no tiene mucho sentido dentro del contexto en el que yo lo estoy analizando. Entonces también vale la pena decirlo, que muchas veces los investigadores, en el momento de sistematizar, que es organizar esos datos y dejarlos listos para proceder a los análisis estadísticos, vemos datos atípicos que hay que retirarlos, no por manipular la data, no porque el investigador sea intransigente, no, sino al contrario, porque de manera consciente, de manera racional y de una manera juiciosa, se está viendo que esos datos no tienen sentido dentro del análisis que uno está realizando. Entonces también se podría considerar quitar estos valores extremos y recalcular el ANOVA. También aquí hay una cosa importante y es que se recomienda emplear diseños equilibrados. ¿Qué es un diseño equilibrado? Yo voy a hacer un experimento. Volvamos a lo de ahorita. A unos estudiantes les voy a mostrar un comercial para disuadirlos de que sigan fumando a color, y a otros en blanco y negro. Equilibrado es que si yo tengo 20 en un grupo, tengo 20 en el otro. O sea, no tiene mucho sentido que a 100 estudiantes les muestre el comercial a color y a 10 estudiantes les muestre el comercial a blanco y negro. No, se tratan de hacer diseños equilibrados donde contemos con el mismo número de participantes en un grupo que en el otro. Esto pues sobra, digamos, de alguna manera decirlo, cuando son muestras pareadas, cuando son datos u observaciones pareadas, porque se supone que si 10 personas me respondieron antes de hacerles un estímulo, yo les hago el estímulo y luego me respondieron las mismas 10 personas, o sea que yo voy a tener dos columnas, cada una de 10 datos. Lo que no es, digamos, tan obvio cuando tengo independientes, porque yo hice un grupo que vio el comercial a color y otro en blanco y negro, ahí yo podría hacerlo completamente desequilibrado, pero el consejo siempre es, durante los experimentos o las observaciones, buscar diseños equilibrados donde yo tenga la misma cantidad de un lado que del otro para que funcionen los test estadísticos de mejor manera. Listo. También para hacer estas comparaciones o estas pruebas de hipótesis, que ya les voy a explicar, pues cada esto que estamos viendo, en qué caso aplica cada una, tenemos también la prueba T, ¿cierto? Esta prueba es para identificar si hay diferencia significativa entre medias de grupos. Es una de muchas pruebas que se utilizan con el propósito de probar pruebas estadísticas, incluso las de diferencias de grupos. Les recuerdo que nosotros solo nos estamos enfocando en estadística paramétrica. Hay pruebas para mirar diferencias entre grupos, también desde la estadística no paramétrica. Y también estas técnicas pueden utilizarse para mirar, por ejemplo, diferencias en la varianza o en otros aspectos en dos muestras en los que nosotros no nos vamos a concentrar.
porque obviamente hay demasiada complejidad y pues el curso necesita, digamos, un derrotero y unos límites, entonces no nos vamos a enfocar, sino en la parte de la comparación de medias. Listo. Para calcularse la prueba T se requieren 3 valores: la diferencia entre los valores medios de cada conjunto de datos, o sea, la media, la desviación estándar de cada grupo y el número de valores de datos de cada grupo. No vamos a entrar, como no lo hicimos en las pruebas de hipótesis pasadas, en la fórmula, porque lo que yo quiero es que entendamos los conceptos, entendamos los fundamentos, para que luego cuando estemos aplicándolos en el software, que obviamente nos ayuda muchísimo con toda la parte de las fórmulas, las soluciones matemáticas, el software es un gran apoyo y digamos que pues desde, no solo desde nuestra universidad, sino desde el pensamiento educativo moderno, hay que enfocarse muchísimo en utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición. O sea, ya la competencia no es tanto hacerlo manual, sino entender lo que se está haciendo, saber qué es lo que se tiene que hacer y saber utilizar las herramientas tecnológicas que existen para agilizar los procesos. Entonces, como les digo, de esta explicación, que es el fundamento y la comprensión, vamos luego a pasar a la aplicación en un software que nos va a ayudar de manera muy rápida a hacer los análisis obteniendo resultados muy relevantes, y lo más importante es que entendamos lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿cierto? Listo. Vamos entonces con la hipótesis de diferencia de grupos para una muestra donde tenemos grupos independientes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí recuerden que en las hipótesis yo les pongo antes como un textico que es haciendo la simulación como si ya se hubiese encontrado esto en la revisión de literatura. ¿De qué carezco en este caso y en los casos de los ejemplos que les doy? De la cita. Lo que no puede pasar obviamente ni en sus reportes ni en futuros trabajos de investigación que hagan, porque obviamente una revisión de literatura, cuando uno encuentra la información, pues tiene que citar de dónde la sacó. Yo no tengo las citas porque estos son simplemente como ejemplos, ¿cierto?, que les estoy dando. Entonces, múltiples estudios realizados en Estados Unidos han demostrado que fumar es el hábito que más aumenta las probabilidades de que una persona desarrolle cáncer de pulmón. Desde esa información que yo encontré supongamos, en el estado del arte, yo puedo formular la siguiente hipótesis. Dentro del público objetivo del estudio, el índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Miren que ahí tengo 2 grupos. Yo tomé una muestra y en esa muestra yo pregunté si fumaba. Entre muchas preguntas que hice, una de las preguntas que había era si usted fuma o no fuma, y ahora yo quiero mirar si hay diferencias entre el índice de cáncer pulmonar entre las personas que sí fuman y las personas que no fuman. Aquí yo lo que voy a comparar es las medias, por eso la hipótesis nula sería que la media del grupo 1 es igual a la del grupo N. En este caso les estoy poniendo 2 grupos, pero también se podría hacer con más de 2 grupos. La hipótesis alternativa sería que la media del grupo 1 es diferente a la media del grupo N. Pues N porque puede ser X2 o X3. Obviamente, esto también se traduce en el valor P, que ya lo habíamos visto en los videos anteriores, en las pruebas de hipótesis, que es supremamente importante ese valor P, que cuando es mayor que 0.05, quiere decir que no hay diferencia entre los grupos, es decir, que se acepta la hipótesis nula, no hay diferencia entre grupos, pero cuando ese valor P es menor o igual a 0.5, que es el alfa, también los que no recuerden ese 0.05, de dónde sale, que es el alfa, que está asociado al nivel de confianza, les recomiendo remitirse nuevamente al video anterior donde hablamos de pruebas de hipótesis. Cuando ese valor P es menor o igual a 0.05, sí hay diferencia entre los grupos. Tengo un error aquí supremamente importante que lo acabo de ver. Y es que el alfa no es 0,5. Quiero que ustedes, antes de yo decirles, me digan por qué, dónde me equivoqué. Si yo tengo un nivel de confianza del 95%, o sea 0.95,
Entonces, el alfa contra el que yo voy a comparar el valor P, ¿de cuánto es? Es de 0,05, o sea, del 5%. Y miren qué bueno que cometí este error, porque muchas veces se lo recalco y les digo que mucho ojo con eso, porque por un error de este estilo se les puede ir un examen, ya que si hacen un cálculo donde deben introducir un valor de 0,05 y luego van a introducir un valor de 0,5, entonces todos los análisis se van al traste. Entonces aquí el pez muere por la boca, porque lo que tanto les digo que ojo, vea, me pasó a mí. Pero bueno, lo noté, que es lo importante. 0,05 en este valor P. Aquí les hago otra vez la aclaración de que solo nos enfocaremos en la diferencia de media, es decir, la diferencia de los promedios entre dos o más grupos. Para poder llevar a cabo esta prueba de hipótesis, entonces tendría que hacer una prueba T independiente. Nuevamente, ya la realización como tal de la prueba la vamos a ver después usando el software. Listo. Vamos entonces con otra variación de esta hipótesis de diferencia de grupos, que es cuando tengo una muestra con observaciones dependientes. Cuando se planea y ejecuta de manera estratégica dentro de un plan de mercadeo, la publicidad es una herramienta muy valiosa para comunicar el mensaje de la marca al público objetivo, pudiendo cambiar, moldear o fortalecer las percepciones alrededor de la marca y de sus atributos. A partir de esa información que yo encontré, yo puedo formular la siguiente hipótesis. La calificación de percepción de calidad de los productos de la marca X en el público objetivo aumenta después de ver un comercial donde se explican los estándares de calidad durante su proceso de fabricación. Es decir, o sea, este comercial hace parte de una estrategia publicitaria, ¿cierto? Que si es bien manejada, puede afectar la percepción de calidad de los productos de una marca. Entonces aquí yo lo que estoy diciendo es que ese comercial me va a ayudar a aumentar o a mejorar la percepción de calidad en el público objetivo, que yo lo tengo que haber definido muy bien. Y entonces aquí la H0 es que no hay diferencia entre las observaciones, es decir, que no hay diferencia entre la calificación antes y después del comercial, queriendo esto indicar que el comercial no es efectivo, no tiene un efecto. Y la hipótesis alternativa, en caso de rechazar esa hipótesis nula, es que sí hay diferencia entre las observaciones. Entonces aquí lo que pasaría es que me estaría mostrando que efectivamente ese comercial, digamos que para saber si es efectivo, ahí aplica el mismo principio que les decía ahorita. Yo tengo que mirar el promedio de la calificación antes y el promedio de la calificación después. Porque puede que en un inicio a mí me salga el valor P menor o igual a 0,05, nuevamente el error, que va a estar en las que siguen, así que ya saben y setense que es 0,05. Puede que salga menor o igual a 0,05. Hasta ahí yo sé que sí hay diferencia, pero por algún motivo ese comercial me quedó muy mal hecho. En ese comercial yo dije una cosa que no debía decir porque ofendió a ese público objetivo. Y resulta que cuando yo miro los promedios, la calificación de la percepción de calidad era mejor antes que después de ver el video. Entonces miren que no solamente en este caso yo tengo que fijarme en ese valor P, que me va a indicar si hay diferencia entre las calificaciones previas y posteriores, sino que yo también tengo que mirar cómo era el promedio de calificación antes y después para saber si el video sí funcionó en el sentido que yo deseaba o no funcionó. Y también tengan en cuenta que un estímulo no siempre desea aumentar, digamos, la variable dependiente. Porque en el caso del video para dejar de fumar, yo le puedo preguntar cuántos cigarrillos se fuma en una semana antes de hacer la terapia o antes de hacer el video de concientización y luego cuántos cigarrillos se fuma y miren que en ese caso yo lo que quisiera es que el video disminuya la cantidad de cigarrillos. Entonces, la hipótesis también va a depender, digamos, del tipo de efecto que puede tener una variable en otra. Y recuerden que también habíamos hablado ya de efectos positivos como de efectos negativos. Si un efecto positivo es que el video aumente la percepción y un efecto negativo es que el video disminuya, digamos, la frecuencia en la que una persona fuma. Entonces también eso va a depender del caso. No siempre
queremos que un estímulo, no siempre estamos esperando que un estímulo aumente la variable dependiente, pues podemos estar esperando obviamente lo contrario. Listo. Esta es otra variación. Entonces, cuando tenemos varias muestras con observaciones independientes, aquí tenemos que diversos estudios han demostrado que el comportamiento de compra de productos X es diferente en las diferentes regiones del continente americano. Las marcas, por tanto, deben adaptar sus portafolios a las necesidades específicas de cada región y de no hacerlo les será más difícil penetrar ciertos mercados. Con esa información, cuando digo productos X, pongan lo que quieran. ¿Es diferente el comportamiento de compra de productos de aseo del hogar o es diferente el comportamiento de compra de productos de maquillaje? En fin, cualquier categoría de productos. Y entonces con esa información yo puedo decir que el promedio de ventas mensual en dólares de los productos de la marca X durante 2019 es diferente para los puntos de venta ubicados en Norteamérica, en Centroamérica y en Suramérica. Supongamos que esta marca tiene un punto de venta en Norteamérica, un punto de venta en Centroamérica y un punto de venta en Suramérica. Esta hipótesis, obviamente lo que me está diciendo es que hasta el momento yo no tengo diferenciación del portafolio. Yo estoy ofreciendo mismo producto, con misma comunicación, mismo empaque, mismo servicio en las tres regiones, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Por lo tanto, yo quiero comprobar si el promedio de ventas mensual en cada uno de esos puntos de venta es diferente según la región en la que está ubicada. Para poder saber si existe diferencia entre estos tres grupos, ya haríamos una prueba ANOVA. Les recuerdo, según lo que habíamos visto más arriba, que esta prueba ANOVA, digamos que aquí, es una extensión de estos test de la prueba T para más de dos grupos. Entonces, aquí teníamos, nuevamente les voy a mostrar acá, ¿cierto? Para más de dos grupos. Y eso también lo vemos entonces acá. Cuando teníamos estos dos grupos, en este caso, las personas que fumaban y las personas que no fumaban, podemos usar una prueba T independiente, pero cuando ya tenemos más de dos grupos, como en este caso, que tenemos unas mediciones de ventas mensuales para Norteamérica, otras para Centroamérica y otras para Suramérica, o sea, ya tenemos tres grupos, entonces ya tenemos que aplicar una ANOVA. Listo. También tenemos esta otra variación, que es cuando tenemos varias muestras y observaciones independientes. Y este es el caso de un experimento factorial, donde les había contado que tenemos varios factores que pueden afectar esa y cada factor pues vamos a mirarlo en diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, yo encontré que el consumo de gasolina de un vehículo es hoy en día un factor decisivo para los potenciales compradores. Y es por esto que antes de sacar un nuevo modelo, varias pruebas deben hacerse para verificar, entre otros asuntos, qué factores afectan y en qué medida el consumo de gasolina. Porque eso va a hacer que la gente me compre ese vehículo o no me lo compre. Es una de las características principales de decisión. Entonces, en la hipótesis, antes de yo sacar el modelo a la venta, puedo hacer prototipos y eso los devuelvo también más al inicio de la materia. Si yo saco prototipos y los pongo a prueba, eso se llama una investigación ¿qué? ¿Programática, selectiva o evaluativa? La respuesta es selectiva. Cuando yo saco prototipos con diferentes características y los pongo a prueba para ver cuál tiene un mejor desempeño frente a las expectativas del público objetivo para seleccionar el mejor y ahí sí lanzarlo, eso se llama una investigación selectiva. Entonces, yo parto de esta hipótesis de que el tipo de motor que tenga un auto, la presión de las llantas, la velocidad promedio a la que se conduce y la intensidad del aire acondicionado son factores que afectarán el consumo de gasolina de un vehículo. Para yo poder probar un experimento como estos, que es un experimento factorial, yo utilizo una prueba que se llama el ANOVA multifactorial. Entonces,
Recapitulemos. Si tengo una muestra con grupos independientes, utilizo una prueba T independiente. Si tengo una muestra con observaciones dependientes, es decir, de las mismas unidades muestrales, utilizo una prueba T dependiente o también se conoce como prueba T pareada. Si yo tengo varias muestras, o sea, más de 2 y son independientes, utilizo una ANOVA. Y si yo tengo en este caso varios estímulos, o sea, varias X, y yo quiero ver si esas X afectan, digamos, el comportamiento o hacen que se comporte diferentes los grupos, entonces ya tengo que utilizar una ANOVA multifactorial. Listo, aquí solamente para cerrar el tema, como explicarles un poquito más de las pruebas. La prueba T-Student, les recuerdo entonces que es para 2 muestras aleatorias independientes, donde queremos saber si las medias son estadísticamente significativas. Mire que acá sí tengo bien seteado el valor P menor o igual que 0,5. Es decir, que cuando esto pasa, cuando tenemos el valor P menor o igual al alfa, sí existe una diferencia entre las muestras. Y si esto lo estamos diciendo con este valor P, estamos teniendo un 95% de probabilidad de tener razón, o sea, lo que corresponde al nivel de confianza. Recuerden que si tuviéramos, por ejemplo, un nivel de confianza del 97, entonces ya el valor P lo tendríamos que comparar contra 0,03, o sea, el 3%, porque alfa es 1 menos el nivel de confianza. En las pruebas T independientes, las muestras se seleccionan independientemente la una de la otra. No son de las mismas unidades muestrales. Por ejemplo, el caso de los 100 pacientes que los dividimos en 2 grupos y a 50 le damos una pastilla y a los otros 50 un placebo. Ahí estamos hablando de un diseño equilibrado porque tenemos 50 y 50. También estamos hablando de un diseño con grupo de control porque a uno se les da pastilla y a otros se les da placebo. ¿Cierto? Y ya también estamos diciendo que estos 2 grupos son independientes, pues porque no corresponde en la medida a la misma muestra, sino que son 2 muestras de un grupo de pacientes que fueron separados y seleccionados en grupos de manera aleatoria. Cuando estamos hablando de muestras pareadas, bueno, y miren que los dibujitos incluso coinciden, porque aquí estoy hablando, por ejemplo, ¿cuánto está dispuesto a gastar en productos de cuidado personal un hombre versus cuánto está dispuesto a gastar una mujer? Es independiente. En cambio, aquí les puse una imagen que correspondía, por ejemplo, a un experimento donde yo digo, observo, por ejemplo, la presión sanguínea de una persona antes de recibir un estímulo, en este caso, digamos, ponerle un comercial de mi marca, y vuelvo y mido la presión sanguínea después, justo después de haberle mostrado el comercial, porque ustedes saben que todas esas respuestas corporales nos dicen muchísimo y básicamente con eso es con lo que se juega en un laboratorio de mercadeo, con las pulsaciones, la temperatura, la sudoración, la presión sanguínea, incluso como está en la imagen, con todos los lectores de electroencefalograma que te ayudan como a ver el cerebro, dónde está estimulando, qué zonas están estimulando, o también medidores de respuesta electrogalvánica, en fin. Entonces aquí ya lo que tenemos es una observación antes, un tratamiento que se le hace a la persona y una observación después. En este caso, están relacionadas los valores de la observación 1 con los valores de la observación 2. Si, por ejemplo, queremos investigar el efecto de la cafeína sobre la presión sanguínea, podríamos obtener una muestra de personas y tomarles el pulso antes y después de hacerles tomar una taza de café. Básicamente lo que les acabo de decir. La prueba T correlacionada o pareada o dependiente, todas son formas de llamarle, todas son válidas. Se realiza cuando las muestras consisten en pares que coinciden porque sean unidades similares o cuando hay casos de medidas repetidas. Medidas repetidas. Cuando uno puede estar, digamos, analizando la misma medida, a ver si se recuerdan. Esto se hace, por ejemplo, para mirar la consistencia y validez en el diseño de instrumentos.
para remitirse al tema de consistencia, validez de constructos en el diseño de instrumentos de medición, les recuerdo que hay un documento donde está paso a paso, digamos, las más importantes, porque hay más que las que hay en el documento, pero en el documento están las más importantes formas de medir la validez de los instrumentos de medición, ¿cierto? Bueno. Este método también se aplica a casos donde las muestras están relacionadas de alguna manera o tienen características coincidentes. Por ejemplo, esta aclaración la puse porque no siempre tiene que ser exactamente la misma persona, pero si yo estoy mirando una enfermedad congénita, ¿cierto? ¿Cómo aparece en grupos de familias? Entonces yo tomo la medida, digamos, de la aparición de esa característica en el papá y en los dos hijos. Busco siempre familias donde haya un papá y dos hijos, independiente que sean hombre o mujer, pero un papá con dos hijos. Miren que esas medidas yo las tengo pareadas. O sea que yo ahí, digamos que cuando estoy comparando, yo tengo que tener en cuenta que cada familia es una prueba pareada, porque se supone que esas pruebas dependen la una de la otra, porque yo estoy mirando algo genético. Entonces, digamos que este ejemplo también lo pongo como para que pensemos que aunque es lo más común que la prueba sea pareada porque es una medición de una misma persona, también hay otros casos donde uno puede decidir por el diseño del experimento que debe utilizar una prueba pareada porque esas mediciones están ligadas entre sí, como es el caso que les estoy diciendo de un estudio genético donde es padre e hijo, entonces la muestra padre e hijo debe ser pareada para cada uno de los casos en los que se observe. Este es un resumencito sobre cómo determinar la prueba T adecuada. Luego ya en la aplicación, nuevamente les recuerdo, no se preocupen, obviamente esto lo vamos a llevar hasta la aplicación, pero la aplicación ya la vamos a hacer a través del uso del software StatGraphics. Y estas son unas preguntas muy sencillas. Los dos conjuntos de datos están relacionados y la respuesta es sí, entonces debes hacer un test, un t-test o una prueba T pareada o dependiente. Si no, entonces va a la siguiente pregunta. Si tienen el mismo tamaño, o sea que es equilibrado, sí. Si la varianza es igual, entonces se hace un t-test con varianzas iguales. Si la respuesta es no, entonces la pregunta sería, ¿los dos conjuntos de muestras tienen las mismas varianzas? Si la respuesta es sí, vuelve a esta. Y si la respuesta es no, entonces haríamos un t-test con varianza desigual. Recuerden que cuando es más de una muestra, perdón, más de dos muestras que se quieren comparar, entonces ya utilizaríamos una NOVA. Y que cuando ya lo que estamos hablando es de que hay varios tratamientos o varias X, varios, digamos, factores que pueden estar afectando la variable dependiente, también entonces nos estaríamos refiriendo a una NOVA, pero multifactorial. Listo, les dejo entonces aquí algunas referencias que utilicé en la construcción de los textos para explicar las pruebas. Y muchas gracias. Hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Como ven, estoy haciendo mucha referencia ya a temas que hemos visto en otras sesiones y en otro tipo de contenidos, porque nuevamente lo más importante y a tener en cuenta es que debemos saber que esta materia solamente tiene sentido cuando la analizamos como un todo, ¿cierto? No podemos pretender, digamos que con unas cosas específicas y muy puntuales podamos hacer toda una investigación de principio a fin, sino que tenemos que empezar a conectar un montón de cosas, desde cómo la planteamos hasta cómo definimos los métodos para la recolección de datos. Desde que definimos los métodos para la recolección de datos ya tenemos que operacionalizar las variables y eso indica saber qué procesamiento estadístico le voy a hacer. Yo no puedo dejar eso para el final y como recoger datos y después, ay, ¿qué voy a hacer con esto? Sino que desde la parte del diseño metodológico yo ya tengo que saber cómo procesar los datos y finalmente llegar a esta última parte donde ya estoy utilizando el procesamiento estadístico indicado para poder obtener los hallazgos de los cuales van a derivar las conclusiones
actividades y finalmente las recomendaciones que yo voy a hacer a la luz de todo el proceso y los hallazgos y conclusiones que tengo. Entonces es momento de ir conectando muchísimos puntos. Yo sé que la información es demasiada, pero siempre tienen todo mi apoyo y pues tienen mi acompañamiento para poder lograrlo. Espero entonces les haya gustado, les mando un beso muy grande, los extraño cantidades, sobre todo cuídense mucho y bueno, nos vemos entonces en un próximo capítulo de Ana, la profe DataTuber. Espero les haya gustado. Chao.